Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del efecto colectivo del número de partículas del soluto. La primera de ellas es la disminución de la presión de vapor. Al agregar un soluto no volátil a un disolvente que sí lo es, disminuye la fracción molar de este último, ya que la ley de Raoult dice que la presión parcial ejercida por el vapor del disolvente en una disolución es igual al producto de su fracción molar por la presión de vapor del disolvente puro, la presión del vapor se disminuye. La segunda propiedad es la elevación del punto de ebullición, ya que la ebullición se produce cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Este punto será mayor, ya que se necesitará más temperatura para que la disminuida presión de vapor de esta disolución alcance una atmósfera. La tercera propiedad es la disminución del punto de congelación. Un soluto no es soluble en la fase sólida del disolvente, por lo que al congelarse la presión parcial del disolvente es igual a la del mismo puro. Las curvas de presión para las fases sólida y líquida se encuentran en el punto triple. Como la temperatura del punto triple de la solución es menor, la temperatura de congelación disminuye también. La ósmosis es la última propiedad coligativa, y esta dice que cuando existen dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, el disolvente se desplaza hacia la solución con más concentración de soluto hasta que se igualen las concentraciones. La presión necesaria para evitar la ósmosis es la presión osmótica. Esta se puede relacionar también con la presión de vapor, que será mayor en la solución menos concentrada, por lo que ésta se difundirá al otro compartimento. Algunas de las aplicaciones de estas propiedades incluyen el etilenglicol, que se agrega al agua en los radiadores de los carros para bajar el punto de congelación y elevar el de ebullición, permitiendo que el sistema funcione a mayores temperaturas. Otra aplicación en la biología es la ósmosis en las células, que según la concentración del soluto en ella y su medio externo puede hacerla explotar o que se deshidrate. Además de las antes mencionadas propiedades coligativas como el descenso de la presión de vapor, el descenso del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica, existen otras propiedades que dependen directamente de las fuerzas intermoleculares del material, tales como el caso de la capilaridad, viscosidad, tensión superficial e incluso densidad. La tensión superficial se define en general como la fuerza que hace la superficie dividida por la longitud del borde de esa superficie. En ella, las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sienten fuerzas hacia los lados horizontalmente y hacia abajo, pero nunca hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de ésta. Para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a una membrana elástica tirante. La tensión superficial se relaciona directamente con la viscosidad de un material. La viscosidad representa la resistencia de un líquido a fluir. A medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, aumenta la viscosidad y el líquido fluirá más lentamente. Esto es porque la misma fuerza de atracción que provoca que mantenga juntas y ordenadas las moléculas, que da la tensión superficial, es la misma que evita que esas se deslicen entre sí, provocando la viscosidad. Ambas se pueden ver afectadas por las altas temperaturas, ya que cuando se somete a altas temperaturas el compuesto, esto rompe o debilita los enlaces de las moléculas, pues la energía cinética es mayor y supera los enlaces de la misma. Por otro lado, la presión de vapor disminuye cuando aumenta la densidad, debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares aumentan. De la misma forma, a medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, disminuye la presión de vapor, debido a que las moléculas pierden energía cinética como para superar las fuerzas de atracción y escapar hacia la fase vapor. El otro caso es el de la capilaridad, que es la capacidad de un líquido para ascender por un tubo estrecho, gracias a las fuerzas de atracción entre sus moléculas y la pared interior del tubo, o fuerzas de adhesión. La capilaridad es un proceso de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que tiene el tubo. Este es el caso del agua. Esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer a la gravedad. En este caso, se usa la fuerza de adhesión, que corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre distintas moléculas, y la fuerza de cohesión, que corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas semejantes. La tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho en contra de la fuerza de gravedad es lo que se puede explicar en el proceso de la savia o de la absorción de agua de las plantas. De la misma forma, está el caso de la transpiración,
que es la pérdida de agua por evaporación, lo que produce una fuerza capaz de conducir el xilema hasta las hojas. La tensión o cohesión, que se basa en los enlaces de hidrógeno entre las moléculas, y la presión radicular, que es debida a la entrada del agua del suelo a la raíz por ósmosis, un proceso que ya se pudo observar en el experimento de la papa. La ósmosis es un fenómeno en el cual ocurre el paso de un disolvente a través de una membrana semiimpermeable que permite el paso de solventes pero no solutos. Este fenómeno ocurre en los seres vivos cuando hay una diferencia de concentraciones de algún soluto entre el medio externo y el medio interno de la célula. A la hora de hablar sobre ambientes con diferentes concentraciones de solutos con respecto al interior de la célula, hay tres: medios hipertónicos donde la concentración de solutos es mayor a la intracelular, medios hipotónicos donde la concentración de solutos es menor a la intracelular, y los medios isotónicos donde la concentración de solutos en la célula y en el ambiente son iguales. Las células, al estar en medios hipertónicos, se ven obligadas a expulsar agua para aumentar la concentración intracelular de solutos. Las células lo que hacen es disminuir la concentración del solvente para que así aumente la concentración del soluto. Al estar en un medio hipotónico ocurre lo contrario. Las células comienzan a absorber agua para aumentar la concentración de solventes y así disminuir la concentración de solutos. Las células se ven afectadas por la presión osmótica. La presión osmótica es la presión que el solvente ejerce sobre las paredes celulares. Lo que ocurre es hay un problema en los medios hipotónicos, y es que hay algunas células que no están adaptadas o no tienen las capacidades necesarias para evacuar el agua excesiva que tienen. Entonces habitualmente estallan algunas células en los medios hipotónicos. Otras células sí tienen sistemas de acción para poder tolerar presión osmótica alta. Digamos, hay células que tienen paredes celulares, que pueden ser como las células de las plantas, de las bacterias o de los hongos. También hay células que tienen vacuolas que están expulsando frecuentemente agua para así evitar la explosión de las células. Digamos, si uno toma un glóbulo rojo y lo pone en agua destilada, lo más probable es que explote. Como el agua destilada no tiene nada de sal, o sea, es agua lo más pura posible. Entonces los glóbulos rojos van a intentar absorber agua y eventualmente estallar. Entonces, pues más o menos así es como va a funcionar el experimento. Va a haber absorción de solventes. Entonces, pues esto ya se va a ver en los resultados experimentales que vamos a obtener. El día de hoy voy a explicar la ósmosis o presión osmótica. Esta es una de las propiedades coligativas que se presenta gracias a la concentración de soluto por unidades de solvente. Los materiales o elementos que vamos a necesitar para este experimento son una papa, sal o azúcar, un recipiente, agua, una cuchara y un cuchillo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la papa. Entonces tenemos que cortar la parte de abajo, la parte de arriba, para que esta se pueda parar de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es con una cuchara hacer un pequeño agujero en el centro de la papa. Más o menos de este tamaño y esta profundidad debe quedar el agujero. Ahora vamos a llenar de sal o azúcar algún soluto que sea soluble en agua de el hueco que acabamos de hacer en la papa. Tiene que llenarse hasta el borde de la superficie de sal. Ahora tenemos que poner la papa dentro del recipiente y llenamos con agua. Entonces se tiene que llenar con agua hasta que más o menos cubra la papa. En este punto tenemos que esperar entre 2 y 4 horas dependiendo del grosor de la papa y del agujero para evidenciar los cambios que se van a hacer en este experimento. En este momento hice un cambio de recipiente, ya que en el recipiente anterior no se cubría totalmente hasta la superficie de la papa, por lo cual había un riesgo de que no funcionara el experimento. Por esta razón se cambió a un recipiente más hondo y se echó algo más de agua. Para este segundo experimento
necesitaremos una papa, 2 cucharas, un cuchillo y sal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como la vez anterior, es cortar la papa en la parte de arriba y de abajo para que esta pueda mantenerse de esta manera. Luego también le haremos un hueco. Para este punto lo que hice fue cortar la papa en la mitad y hacer 2 huecos, uno en cada mitad de la papa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que en uno de los huecos voy a poner sal y en el otro no. Entonces, voy a llenar el hueco tal como la vez pasada con algo de sal hasta la superficie. Para este momento sequé las 2 partes con una toalla para dejarlos lo más secas posible. Y vamos a ver el cambio en unos 20 minutos, media hora. Para este momento se puede ver que la papa que contiene la sal está algo húmeda, todavía tiene el agua natural que desprende la papa, y la sal también está húmeda. Mientras que en el que no tenía nada, está muy seco y muy oxidado, como se puede ver acá, y para este momento solo han pasado 25 minutos. En este momento ha pasado 1 hora y media y podemos ver cómo es que tiene la sal, está hasta con el agua escurriendo, mientras que este ya está completamente oxidado. Aquí se puede ver que el agua ya está disolviendo la sal y hay mucha menos cantidad de sal que la que había en un principio. En este momento ya han pasado 3 horas y media y el resultado es este. La mayoría de la sal se ha disuelto y como se puede ver, la concentración trata de equilibrarse con lo que está adentro de la papa y lo que está afuera. En este caso la papa actúa como una membrana, permitiendo el paso del agua para poder solubilizar la sal. Para entender el proceso de ósmosis en la papa, es importante hablar sobre la membrana plasmática. Está compuesta por una bicapa fosfolipídica y esta membrana es la que delimita las células. Esta membrana tiene 3 funciones fundamentales, que son recepción, enzimática y transporte. Acá la que más importa es la de transporte, de los cuales hay 2 tipos, transporte activo y transporte pasivo. Esto se debe a que la membrana es de naturaleza semiimpermeable, lo que permite que unas sustancias pasen y otras no, siendo así el transporte activo un transporte de sustancias en contra del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Mueve de una región de menor concentración a una de mayor concentración. Este proceso requiere gasto de energía de la célula. El ejemplo más común del transporte activo es la bomba de sodio de potasio, la cual recibe 2 iones de potasio y libera 3 iones de sodio. Este movimiento está en contra de su gradiente de concentración. En el transporte pasivo encontramos 3 tipos de transporte: transporte por difusión simple, por difusión facilitada y ósmosis. La difusión simple es el movimiento de una molécula directamente a través de un poro o una abertura en la membrana. Este movimiento se da sin interactuar con ninguna otra molécula presente. La siguiente es la difusión facilitada. La molécula, al ser transportada a través de la célula, se liga a la proteína transportadora, en vez de pasar directamente a través de ella, como se presentó en la difusión simple. Y por último, la ósmosis. Es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. El agua se difunde de una región con menor concentración de soluto a una región con mayor concentración de soluto, haciendo que en ambos lados de la membrana se iguale la concentración de soluto. Este proceso de transporte por ósmosis nos permite explicar por qué en la papa con la concentración de soluto, que en este caso era sal, tenía la mayor concentración de agua, absorbiendo el agua presente en la papa que no tenía la concentración de soluto.